Una de las opciones tecnológicas que se viene desarrollando a mayor velocidad para producir alimentos son las fincas verticales o plant factory, como también se le llama a estos sistemas de producción. En estos modelos puedes controlar en detalle casi todos los factores de producción. Puedes controlar la calidad del agua, los nutrientes que van disueltos en el agua, la temperatura, la humedad, el CO2 y hasta la luz que cae directamente sobre los cultivos. Además, puedes producir intensivamente durante todo el año y dentro o muy cerca de las grandes ciudades donde están los grandes mercados. Pero existe el gran reto de una alta inversión en tecnología y del conocimiento que hay que tener para obtener buenos rendimientos en estos sistemas. Una de las personas que está más al día en lo que a agricultura vertical se refiere es David Proenza. Tiene muchos años siguiendo muy de cerca lo que se viene haciendo en todo el mundo, sobre todo en Asia, donde están los pioneros de este tipo de sistemas. David y Laila Proenza están al frente de la Fundación Urban Farm, que ha organizado 3 congresos internacionales de agricultura vertical, donde han participado los investigadores de universidades y de la NASA que están más avanzados en este tema. David personalmente lleva desde hace 7 años una finca de agricultura vertical en Panamá y está al frente de proyectos en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Hoy tenemos el gusto de entrevistar al señor David Proenza. Arranquemos con Agro para el siglo XXI. Bienvenido, David, a Agro para el siglo XXI. Muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí con ustedes hoy. David, para empezar, ¿cómo podemos definir qué es una finca vertical o plant factory, como también se le llama? ¿En qué se diferencia estas fincas verticales de la agricultura convencional? Sí, hay una gran diferencia, porque en el agro dependemos de la naturaleza y en la finca vertical dependemos de tecnología. En el sentido porque como es un espacio herméticamente cerrado, una galera o un edificio, como sea, nosotros tenemos que aplicar todo que necesita la planta para su óptimo crecimiento. Tenemos que darle la temperatura, la humedad, el CO2, tenemos que darle la nutrición, tenemos que controlar el flujo de aire, en sí, todo lo que necesita la planta para su óptimo crecimiento. Y principalmente, como no entra el sol, tenemos que utilizar luces LED para darle esa fotosíntesis para su crecimiento. Entonces, la tecnología hoy en día permite nosotros poder hacer ese cambio de tradicional a la finca vertical o plant factory, como le dicen allá en Asia, a donde hay una fábrica de plantas, una fábrica de alimentos, producir alimentos. Entonces, ahí tienen muchas ventajas y definitivamente es el futuro de la producción agrícola y cada año se va a ver más y más empresas, productores incursionando en esta nueva forma de producir alimentos. ¿Qué llevó a una persona que estudió banca y finanzas a incursionar en agricultura vertical, que es uno de los métodos que requiere más tecnología y el conocimiento de más variables? Bueno, eso fue una trayectoria a raíz del cambio climático, donde estuvimos en la agroexportación, empezamos a tener problemas en el campo y de ahí entonces empezamos a tener muchas pérdidas. Y entonces, después de como 3 años en esa trayectoria de pérdidas, nosotros decidimos que tuvimos que hacer un cambio. Y empezamos a buscar, hasta que lo encontramos un artículo del profesor Kosai de la Universidad de Chiba en Japón, a donde el gobierno de japonés le otorgó $130 millones para investigar lo que se llama la finca vertical, a donde producir alimentos dentro de un espacio herméticamente cerrado, como una galera o una oficina, un edificio, algo así. Y esa fue la trayectoria que me intrigó cómo uno puede producir alimentos dentro de un espacio cerrado, cuando la planta necesita fotosíntesis. Y bueno, después de un año tratando de comunicarnos con el doctor Kosai, al fin le otorgó una cita y fuimos a Japón. Lo sentamos con él 1 hora, lo explicó qué es lo que era la finca vertical.
En ese momento estaba muy cerrado porque estaba el inicio del desarrollo de la finca vertical, pero fue muy amable y de verdad que lo dio información que cuando regresamos a Panamá, armamos un centro de investigación, desarrollo, porque yo vi inmediatamente que ese era el futuro de la agricultura y era una solución a todos los problemas de clima que estamos viniendo durante los últimos años. Y ahí fue a donde empezó la trayectoria de nosotros, de lo que es campo abierto, agricultura tradicional, a lo que es la finca vertical utilizando alta tecnología. David, entiendo que en las fincas verticales controlas casi todos los factores de producción: el agua, los nutrientes, la temperatura, la humedad, el CO2, que son factores que también controlas en los invernaderos o agricultura protegida. Pero ya cuando te metes en multiniveles, con luces LED, no haces inviable la producción de una cantidad de rubros. Nosotros utilizamos luces LED que ahorra en el consumo de electricidad. Son muy eficientes en ese sentido. Entonces, esa luz LED se programa en lo que nosotros llamamos receta, que la receta es distintos colores, combinaciones de colores que uno se utiliza para darle cierto crecimiento a las plantas y también a distintos cultivos. La de tomate necesita una receta de luz diferente a lo que es lechuga, por decir algo. Entonces, la luz lo que hace es reemplazar el sol en una forma mucho más eficiente de lo que es en lo que es campo abierto. Eficiente en el sentido porque tú le estás dando a la planta exactamente la luz que necesita para el crecimiento y la fotosíntesis. Y con esta tecnología no tienes limitaciones, porque entiendo que en los leafy greens, ¿verdad? En los cultivos de hojas, tipo rúgula, kale o lechuga, que son cultivos de ciclo corto, no haya tanto problema. Pero cuando te metes a cultivar frutos, ¿verdad? Porque he visto algunos ensayos en cucurbitáceas, en melón. También he visto que siembran este tipo de sistemas tomate. Ya no es cuesta arriba meterse en cultivos que el ciclo es mucho más largo de siembra a cosecha. Cuando nosotros iniciamos en el centro de investigación, nosotros empezamos a cultivar muchas distintas variedades de productos, no solo lechuga, kale, como tú mencionaste, que sí son lo principal, sino lo que es tomate, sandía, melones, pepino y una serie de otros productos. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta bien rápido es que cualquier producto que se puede producir en un campo abierto o en invernadero, se puede producir en la finca vertical. El tema no es de producción, el tema es si es económicamente viable para producirlo. En ese momento no, por los costos tecnológicos tan altos, pero durante los últimos 6, 7 años ha bajado considerablemente, que ya el cultivo de pepino, pimentón, fresas, arándanos, ginseng y un sinnúmero de productos que no se podía producir hace unos años atrás, hoy en día sí es económicamente viable. Y con la tecnología que está mejorando cada día, mucho más productos se está sumando. Eso sí es, y va a llegar un momento que va a ser muy rentable una gran gama de distintos productos. Oye, he oído que entre las ventajas que te da el utilizar luces en este tipo de cultivos, te dan varias ventajas. Una es que puedes acortar el tiempo de cultivo. Y la otra es que puedes modificar, en el caso de las lechugas y sobre todo en los cultivos de hoja, el sabor. Si pones tal vez luces rojas o luces azules, puede tener ser un poco más dulce. ¿Qué de cierto es esto? Definitivamente es cierto. Por eso te digo la receta. La receta es la combinación de luces que te da un espectro de distintos colores. Si tú lo ves, entonces no solo te da el azul y el rojo, pero, que son los principales para efectos del fotosíntesis de la planta, pero sino también te da naranja, amarillo, verde. Entonces, esa combinación en porcentajes es lo que puede darle un sabor más dulce a las plantas, puede incrementar el crecimiento mucho más rápido que tradicional. Y también los japoneses han avanzado y han desarrollado que dependiendo de la receta de luz,
puede incrementar o bajar ciertas nutriciones en la planta. Puede subir la nutrición A o B o bajar la C, o sea, dependiendo cómo lo quiere desarrollar la finca vertical. Eso sí, puede manipular en una forma solamente con cambio de luces el sabor, la textura, la nutrición de las plantas. Eso es algo que ya se está haciendo y ya está científicamente documentado. Oye, pero en cuanto al tiempo de cultivo, que es algo muy importante, porque con esta tecnología tú estás utilizando luces y estás incursionando en una cantidad de costos que en los otros sistemas no tienes. ¿Realmente hay una diferencia significativa en cuanto al tiempo de cosecha cuando lo comparas con campo abierto o con invernadero? La finca vertical tiene mucha ventaja que no tiene invernadero o lo que es campo abierto. Número uno, sí, el ciclo de producción de semilla a cosecha se corta dependiendo del producto un 50%, un 40%, 30%. En el caso de la lechuga en campo abierto, dependiendo de la variedad, puede tomar de 60 a 80 días. En la finca vertical en 30 días se puede cosechar. So, hay una ventaja en ese sentido. Pero lo otro es el volumen de la producción. Como en la finca vertical nosotros producimos en multiniveles, nosotros podemos tener un volumen mucho mayor que lo que es tradicional o invernadero. En el caso invernadero, si tú vas usando el ejemplo de la lechuga, tú puedes en un metro cuadrado producir 6 a 8 lechugas. En la finca vertical, un metro cuadrado, tú puedes producir 36 a 40 lechugas. Es una producción más intensiva. Pero como es multinivel, imagínate que son 10 niveles, entonces son 36 lechugas por nivel. So, en un metro cuadrado vertical está produciendo 360 lechugas, cuando en invernadero o campo abierto nada más que está produciendo 8 a 10. So, sí hay una ventaja ahí. La otra ventaja es que no importa cómo está el clima afuera, puede estar lloviendo, puede haber un huracán, puede estar nevando. Como nosotros controlamos todo aspecto del clima, como usted mencionaste al inicio, desde el agua a las luces, a la temperatura, al CO2, nutrición, todo. Nosotros podemos producir 365 días al año. O sea, tenemos una producción constante todo el año y no por ciclo que se da en el tema de campo abierto. Entonces tú me estás diciendo que en este tipo de sistemas no cultivamos en metros cuadrados, sino en metros cúbicos, porque también cultivamos hacia arriba. Pero he visto que existen dos tecnologías. Hay unos que son como una especie de torres, donde el agua circula verticalmente y va mojando las raíces. Son una especie de tubos donde pones las lechugas, por ejemplo, en unos huecos en los tubos. Y hay otro que el agua circula horizontalmente y las plantas están en una especie de bandejas. ¿Tú has utilizado estos dos tipos de sistemas? Porque hay unos que defienden uno y hay otros que defienden otro. ¿Cuál de los dos es mejor? Sí, y la pelea es el que fabrica eso, el que fabrica los torres vertical, como se dice, torre vertical. Ellos dicen que el de ellos es mejor, da mejor producción, entonces, y que lo fabrican los otros en bandeja, como tú dices, obviamente ellos dicen que el de ellos es mejor. Ahora te lo voy a decir de parte de nosotros como productores. Una de las cosas de la finca vertical es que puede aplicar robótica, sensores, la automatización de siembra como cosecha. En las torres tú no puedes automatizar la automatización. En el caso de la forma que nosotros producimos, en bandeja, en estante de multiniveles, nosotros a través de robótica, nosotros podemos sembrar y también podemos cosechar y esa producción. So, para nosotros, los dos son igual. Se puede producir la misma cantidad. Otro tiene ventaja y desventaja, pero al final bueno, es casi lo mismo. Pero si tú quieres automatizar la finca vertical, no la puede hacer en estos momentos. O sea, que la tecnología cambia, pero en estos momentos la torre vertical es difícil de automatizar. Entonces tiene que usar más labor. Esa es la gran diferencia. Una es automatizada y la otra es más manual. Sí he visto que esto se viene automatizando de una manera impresionante. Cada vez está más robotizado. Veo que se reduce significativamente el uso de mano de obra. Pero ¿me puedes decir realmente cuánto es el ahorro en mano de obra cuando lo comparamos con la agricultura convencional?
Bueno, en la finca vertical, imagínense que 1000 metros cuadrados, ok, en la finca vertical con 10 niveles, es equivalente a 16 hectáreas en campo abierto y 5 hectáreas de invernadero. Entonces, en el proyecto que estamos haciendo en Europa, que son 3000 metros cuadrados, ahí se va a manejar todo eso, toda la parte de producción con solamente 3 personas. Si yo hago eso en un campo, ¿ok? Que sería aproximadamente, vamos a redondear, 50 hectáreas, yo por lo menos voy a estar necesitando unos 20 trabajadores. So, en ese caso, utilizando la tecnología, automatización, robótica, 20 a 3. So, hay un ahorro. El éxito de la finca vertical es los ahorros que te da veces la producción tradicional. Ahorro de labor, ahorro de agua, por ejemplo, además que utilizamos 15% de lo que es el campo, estamos ahorrando 85% de agua, que eso significa que estamos ahorrando 85% de la nutrición, porque mucho de eso se dispersa y se pierde en el campo. ¿Sabes? Hay ahorros en cada etapa del ciclo de la producción y eso es lo que lo hace la finca vertical muy rentable. Por los costos que uno incurre en la producción, en estos plan factory o factorías de alimentos, como lo están llamando también a las fincas verticales. Y dado que una de las grandes ventajas que tiene esto es que puedes producir en almacenes viejos o en construcciones muy cerca de donde están los centros de consumo y bueno, producir en esas zonas, vamos a decir, todo es un poco más caro. No te lleva a que tú tengas que vender esto con algún sobreprecio, también por la calidad de lo que produce, ¿no? Lo que produce es mucho más, vamos a decir, desde el punto de vista de calidad, no es lo mismo ver una lechuga producida en campo que una lechuga en estas factorías, parecen casi que fueran de mentira. No tienes que vender los productos un poco más caros para que esto sea rentable y sea viable. No necesariamente. Todo es cómo es el plan de negocio. En el caso de nosotros, el plan de negocio de nosotros es que nosotros no vendemos la lechuga entera. Nosotros empacamos en bolsas ya ready to eat, listo para comer. Una mezcla de distintas lechugas, hierbas aromáticas, en sí muy diferente. También hacemos lo que es listo para comer como Caesar salad, pollo Caesar. Tenemos pollo, tiene sus distintas lechugas y tiene queso y eso. Entonces, eso ya son paquetes listos para comer. Eso ya tiene un valor agregado. Lo que nosotros somos compradores a lo que se puede decir invernaderos. Acuérdate que la razón que no tenemos que tener esa, venderlo más, ¿ok? Sí se vende un poco más de lo tradicional porque es un producto de superior calidad. No se usa pesticida, herbicida, ningún químico nocivo para la salud. Ya con eso es un producto de alta calidad. Pero el tema es que como producimos 365 días al año, el tema que producimos vertical, aunque tenemos una producción masiva, es un volumen mucho más grande que un invernadero o en la finca en el campo tradicional. Entonces, eso lo da un ingreso mayor al año. So, no necesitamos venderlo a un precio mucho más alto. Vendemos un precio premium por la calidad, pero no necesariamente tenemos que venderlo más caro porque se está aplicando tecnología o en el tema de que estamos en la ciudad y no estamos tratando de estar en el área más rica de una ciudad, obviamente. Dentro de la ciudad, pero un poco disperso de las áreas más comunes. O sea que todos los ahorros que me estás diciendo, ahorros de agua, ahorros que eres súper más productivo, que ahorras tiempo, ahorras mano de obra, o sea, todos esos ahorros, el costo de la luz y el costo de producir más cerca de las ciudades te lleva a que no puedas competir con un algo producido en campo. El tema no, no es tanto como lo está analizando. El tema es que como utilizamos, todo es alta tecnología, porque en el campo, en realidad tú no puedes controlar muchos factores. En la finca vertical controlamos todo, pero todo se controla a través de tecnología, robótica, sensores,
la temperatura, la humedad, el CO2, en sí, todos los efectos. Eso en lo que es la inversión es alta comparado al campo, pero el retorno, estamos hablando de una finca vertical que puede ser de 36 a 40 meses. Tiene un retorno rápido para el agro. El agro normalmente cuando la gente hace una proyección, trata de retornar dinero en 7 años. El agro tradicional. Y eso es por los siglos, no puede producir todo el año. So, la finca vertical te acelera eso. Si tú miras solamente el costo de producción comparado a lo tradicional, es un ahorro de 30 a 35% en la finca vertical. So, si además que miramos, que no se puede mirar solamente eso, pero si además que miramos cuál es el costo de producción, es más barato producirlo en la finca vertical, incluyendo la luz y todo eso, que tradicional y también en invernadero. A donde se convierte que el retorno es porque tiene que aplicar toda la tecnología. Eso es la tecnología, la inversión inicial que es alto, pero el retorno, quiero repetir esto, el retorno es mucho más rápido y más, a retornarlo más rápido y ya se pague toda la inversión, ya tú puedes competir con lo tradicional, porque ya la inversión está pagada. Entonces ahora tú lo que puedes hacer es competir, porque el costo de producción sí es más bajo. O puede hacerlo a lo contrario o diferente y decir, bueno, en vez de pagarlo en 3 años y algo, vamos a pagarlo en 7. Y entonces sí puede bajar el costo más todavía. Pero cuando tú hablas con un inversionista, el inversionista en general quiere recuperar su dinero en 3, 4 años. So, esos son los factores que uno tiene que analizar. Oye, en el último Congreso de Agricultura Vertical, oí que grandes proyectos que se han lanzado, porque esto estimula, mira, si puedo producir tanto en tan poco espacio y al lado de las ciudades, estimula a que se hagan grandes proyectos de factorías de alimentos, ¿no? De este tipo de Plant Factory, de agricultura vertical. Pero los grandes proyectos, oye, muchos han fracasado. ¿Será que esto tiene una escala en la cual es viable y ya cuando te metes a tanta tecnología, a tanta robotización, a tantos volúmenes, deja de ser viable el negocio? No, ese no es el problema. El problema, si tú haces un análisis, las personas que hacen estos proyectos vienen, ahora yo sé que me voy a poner un poquito aquí, pero vienen de otras industrias o otros negocios y no son gente del agro. Claro, yo vine de banca y finanzas como hablamos, pero yo tengo 33 años en el agro, yo tengo ya una experiencia. Pero esta gente son técnicos, son ingenieros, hasta abogados. Uno de los proyectos grandes de Chicago que se cayó, Farm Here, era un abogado que vio la potencial pensando que la tecnología hace todo, y no es así. Muchos de estos proyectos entran con el concepto que es todo sobre tecnología y yo voy a producir alimentos. Y ese concepto mal. El concepto de nosotros es, nosotros vamos a producir alimentos de alta calidad y vamos a utilizar tecnología para lograrlo. Puede que suene igual, pero la mentalidad o la filosofía es totalmente diferente. Somos agricultores, estamos produciendo alimentos, tenemos que saber cómo producir alimentos. Tú puedes tener todas las tecnologías del mundo, todos los sensores, robótica y todo, pero al final tiene que saber cómo producir alimentos. Entonces, ese es un factor. El otro factor es en la parte de mercadeo y venta. No entiende el mercado, no entiende cómo funcionan los supermercados. Entonces ellos entran a los distribuidores y los distribuidores obviamente se quiere llevar un 30% o lo que sea y eso reduce el costo de esa finca. Lo otro es, como hablamos, trata de vender el producto entero y no empacado. Entonces, tiene que ver con experiencia, ¿ok? Los grandes, que hay varios, que han tenido éxito, es porque atrás de eso ellos del inicio o los dueños, lo que iniciaron, tienen una experiencia de agronomía atrás. O han contratado al experto de principio o ellos lo tienen. Las otras, desafortunadamente, y eso es totalmente un análisis que se hizo la Asociación de Finca Vertical,
que toda esa gente, el análisis es que no ha tenido experiencia o ha contratado la experiencia que se necesita del agro. O sea que hay que tener, o sea, aquí hay que ser agricultor y aprender de todas estas tecnologías. Es más fácil que no venir del campo. O sea, los proyectos que han sido hechos por gente que no conoce agricultura, esto no ha tenido éxito. Así es la cosa. Exactamente. O tener un socio o contratar gente que entiende cómo manejar una empresa, porque no solo es la producción, es cómo manejar una empresa del agro. Es como si ahora alguien dice, bueno, David, yo quiero que tú vayas y manejes una empresa de producción de celular, mercadeo 20 celular. Ok, yo sé usar el celular, pero yo no sé cómo es la distribución, cómo, ¿sabes? Cada negocio es las cosas que nadie ve que da el éxito. La gente, yo invito a mucha gente que venga a visitar, a ver la finca vertical nosotros. Y hemos tenido durante los años miles de gente que lo han visitado de distintos países y más que todo cuando tenemos los congresos, muchos se quedan para verla. Eh, y todo, siempre la gente me dice, pero tú no tienes miedo que la gente te vaya a copiar. Y yo siempre digo, lo que ellos no ven es la receta del éxito. Y eso sí ya es lo que nos enseñamos. Sí, que ellos ven de pronto la finca vertical y ellos ven la lechuga y ven el agua como llega. Eso cualquiera. Pero es el proceso, es todo en inglés se dice nuances, todos los detallitos que la gente no ve, que es lo que da el éxito. Y eso se llama experiencia. Cómo llegar a ese punto. ¿Qué proyectos? Porque he leído y he visto que se están desarrollando una cantidad de proyectos de esto, pero yo sé que tú estás metido uno en Suiza y estás desarrollando otros en Panamá. ¿Me puedes decir las características diferenciales que tienen estos proyectos que se están desarrollando actualmente? Y cuáles son y dónde están estos proyectos que la gente pueda visitar y ver. Claro. Sí, nosotros estamos desarrollando en Suiza. Está parado ahora por el tema de COVID, pero es una finca de 3.000 metros, como mencioné antes. Y la diferencia entre esa, fuera que es más grande la de Panamá, es que esa es totalmente automatizada. Tú pones la semilla aquí y te sale una lechuga ya empacada, lista para ir al supermercado del otro lado. Y con 3 personas yo manejo ese proceso de producción. Y en la larga del proceso, otras 6 personas. So, yo estoy manejando aproximadamente, son como 100,000 bolsas al mes, creo que un poco más, con solamente 8 personas. No puede hacer eso en ningún otro lado. Entonces, Panamá, como es un país pequeño, obviamente es más pequeña, y aquí no estamos aplicando automatización. Aquí sí estamos usando labor. Número uno, porque el costo de labor aquí en Panamá como toda América Latina, es más bajo. Esa es la diferencia. En Estados Unidos ya estamos buscando terreno y en Colombia también tenemos un proyecto grande que se está por hacer y otro que vamos a hacer que ya está avanzado también en Barcelona, España. Estamos en distintas partes del mundo. Toda esta tecnología que vienen desarrollando en Suiza, lo están obteniendo de un solo proveedor. ¿Es una tecnología desarrollada en dónde? ¿O es tecnologías que tú has ido aprendiendo a través del tiempo y las estás integrando todas en un solo proyecto? Algunas tecnologías que estamos utilizando, por ejemplo la de geoponía, esos son ya tecnologías que ha existido por muchos años a través de lo que es invernadero. Entonces estamos usando eso. Pero otras tecnologías como la Lucid LED, la receta que hablé, los distintos colores de luz, a través del centro de investigación de nosotros aquí en Panamá, nosotros hemos hecho muchos experimentos durante los años y hemos llegado al punto que sabemos cuál receta de luz funciona mejor para cada producto. Y entonces nosotros vamos a los fabricantes y ellos lo fabrican a base de la necesidad de nosotros. En el caso de la automatización de la siembra y todo el proceso de cosecha y ese también se desarrolló en el centro de investigación y fuimos entonces, encontramos un ingeniero, una empresa, el grupo de ingenieros en Taiwán, a donde entonces a través de nuestro diseño, de nuestro concepto, ellos desarrollaron esa parte de automatización, que es diferente a lo que otra empresa que se dedica a equipos están haciendo.
Y eso lo que ayuda es hacerlo, como dicen en inglés, tailor-made. Está hecho específico para nuestras necesidades, nuestro concepto, pero al mismo tiempo lo hemos ahorrado mucho dinero en tener que comprarlo a otra empresa que se dedica a la venta de equipos. So, hay una combinación entre diseño de nuestro y comprar cierto equipo ya que está en el mercado. Ok. David, si alguien quiere aprender sobre esto, tomar un curso, ver algunas experiencias, incursionar en el tema de la agricultura vertical, ¿por dónde puede empezar? Bueno, déjame decirte cómo nosotros empezamos. Nosotros, como yo dije, nosotros tenemos 33 años en el agro, pero todo esto es nuevo. Claro, hay muchas cosas y muchas técnicas que se usa lo mismo, pero nosotros el primer año, después que regresamos de Japón, nosotros empezamos a enviar a nuestro ingeniero a Costa Rica, que fue el primer lugar donde lo enviamos para aprender sobre hidroponía. Y fue un curso diseñado para nosotros. Y fuimos una caravana de carro de Panamá allá con todos nuestros ingenieros agrónomos para aprender eso. Después de ahí enviamos algunos en México, otro a España, y mandamos un grupo a Wrestlers University en Nueva York, a donde está el Instituto de Luz, que ellos enseñan a todos los ingenieros del mundo sobre la tecnología de luces LED. Y ahí estuvimos aprendiendo. El primer año fue capacitarnos, porque en ese tiempo no había nada. Tú metías en Google finca vertical y no te salía literalmente nada. Tú lo metes ahora finca vertical y te sale 1 millón de hits. Entonces, yo lo que recomiendo a la persona, que primero se tiene que educar esto. Aunque tengas 20 años, 30 años, 50 años produciendo alimentos, tú vas a tener unas ventajas que no tienen otra persona, pero tiene que aprender, y para eso hay cursos, se mete en internet, hay muchos cursos que puede aprender sobre las luces y la hidroponía y todo. Y después lo que yo recomiendo que haga un experimento pequeño. Antes de armar el centro de investigación, nosotros hicimos el experimento en un closet, imagínate, un closet en la casa, compramos luces, hicimos un poquito armamos una finquita allá, porque queremos a ver cómo funciona más que todo las luces. Y fue una cosa increíble, cuando vimos que 30 días crecieron lechuga, de ahí entonces digo, bueno, esto es viable. Y entonces fue cuando armamos el centro. Pero empezamos muy de pequeño, aunque nosotros tenemos, como te digo, una trayectoria y tenemos en ese momento cualquier cantidad de ingenieros agrónomos, no lanzamos full porque es tecnología nueva que tuvimos que aprender. Entonces empezamos pequeño, desarrollamos el centro de investigación, después hicimos la finca comercial pequeña y entonces ahora estamos siendo finca vertical más grande. Ese es el proceso. Tiene que empezar en la entrenamiento y capacitación, empezar a hacer experimentos pequeños. Hay equipos ya que vienen, que son pequeños precisamente para gente que quiere incursionar en esto y no invertir mucho dinero. La industria ha avanzado mucho en ese sentido, pero tiene que ser capacitación, experimento pequeño, entonces después entrar en desarrollar una finca vertical. Oye, ante esta situación que estamos viviendo del COVID-19, tú que tienes una finca en Panamá, una finca vertical en desarrollo en Panamá, ¿cómo has visto? ¿Es beneficioso comparado con la agricultura tradicional? ¿Tienes algunos beneficios hoy en día para seguir produciendo alimentos con menos problemas o tienes los mismos problemas que estamos teniendo todos los agricultores? No, a lo contrario. Como usamos menos personal y todo automatizado a través del celular, yo puedo ver todo lo que está pasando en la finca. Tenemos cámara, podemos ver lo que está pasando, podemos ver la temperatura, humedad, el CO2, podemos ver el flujo de nutrición. En sí podemos ver todo. Entonces, lo que está pasando es que antes, como era experimento, estaba todos los días ahí la persona. Ahora no, ahora más que van cuando van a sembrar y van cuando van a cosechar. Entonces, en el lapso de esa semana, porque lo hacemos por semana, la más que tiene que ir una vez, cosecha y siembra. Eso estamos yendo una vez al día. Y la producción
se vende, está en demanda alta, hay más demanda ahora que nunca. Pero esa es la ventaja, porque no tiene que estar día a día ahí como el campo tradicional. Todavía tiene que estar ahí, tiene que fumigar, tiene que revisar, tiene que hacer un montón de cosas. En el caso de nosotros, como todo automatizado, una vez a la semana que vaya a hacer cosecha y siembra y no tiene que regresar por 6 días. Y es una gran ventaja. O sea que las labores se disminuyen muchísimo, ¿no? Hay una cantidad de labores que disminuye. Aquí lo que tienes que estar pendiente que está la receta de luz y que el agua tenga sus nutrientes, porque además, lo demás es casi todo automatizado, ¿no? Y la cosecha, ¿no? La cosecha, que es donde más personal necesita, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Panamá, como dije, no está automatizado porque es pequeño, porque el país, además que hay como 4 millones de habitantes, eh, pero eso sí, tenemos que mandar gente para cortar. Pero en la cosecha, además que son 2 personas, o sea, tampoco es un volumen grande así, porque es rápido. O sea, todo el proceso está diseñado para que sea muy eficiente, muy productivo y que sea rápido. Entonces, en este caso, sí, la gente o sea, no necesita estar todos los días, eso lo ayuda a estar en la casa, lo ayuda en el caso de salud por el COVID, que no tiene que estar todos los días en la calle. So, hay mucha ventaja en la crisis que estamos viviendo hoy en día y la demanda está alta. Lo otro bueno, lo positivo de la lechuga, aunque nunca ha llegado a 30 días, nuestra lechuga dura 30 días, ya comprobado. Desde que yo cosecho a que tú puedes abrir esa bolsa, ese paquete de lechuga 30 días después y todavía está crujiente, el olor, ¿sabes? Todo. Eso te da una O vida larga de anaquel. sea, O sea, hay muchas ventajas, muchas ventajas. me estás hablando que con esta tecnología, que básicamente es hidroponía, ¿no? El sistema, ya hay variedad, ya hay semillas y genética desarrollada para que la vida post cosecha de lo cultivado en estos sistemas sea un poco más larga. No, no, no. Nosotros utilizamos hoy en día semillas que se usa en invernadero o campo, son semillas certificadas orgánicas, pero en la forma que producimos, nosotros, en el caso de producción, se produce a 22 grados. Cuando procesamos, o sea, que la cosechamos, en la área donde se empaca está a 15 grados y cuando se pone en el cuarto frío está a 5 grados. Cuando se transporta de la planta al supermercado, el camión también tiene 5 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La razón por qué la lechuga dura tanto. Número uno, no se rompe la cadena de frío. Muy importante cualquier producto perecedero. Y número dos, esa lechuga no está estresada. No hay plaga que está chupando la energía, o sea, la nutrición, que es lo que hacen las plagas. Entonces está fuerte, está robusta. Y entonces, por eso tiene la vida de anaquel tan larga. Esos son los factores en la producción y no necesariamente en la semilla. ¿Tú tienes alguna estadística o algo que nos pueda indicar cómo viene creciendo esto? Vemos que es la nueva tendencia, vemos mucho en Internet sobre nuevos proyectos, pero ¿tienes información de cuántos proyectos se están desarrollando y cómo viene creciendo esto en el mundo? Bueno, no tengo estadística exacta, pero sí te puedo decir que yo estoy conectado a muchos distintos grupos a través de distintos medios sociales. Soy miembro de 2 organizaciones que publica mucha información sobre la finca vertical. Y sí te puedo decir que no pasa una semana que se oye 2, 3 nuevas fincas vertical que se está desarrollando en una parte del mundo. Hoy en día el crecimiento principal todavía sigue siendo Asia, seguido por Europa y entonces Estados Unidos. Estados Unidos, uno piensa, wow, Estados Unidos debe estar bien avanzado. Están avanzados en la parte tecnológica, pero no están muy avanzados en la cantidad de personas, porque como ya hay extensiones grandes de producción, los productores todavía no han visto esa visión de cómo la finca vertical les puede ayudar a lo que es la producción. Pero sí se está dando bastante, comparado hace 7 años que no se oía nada, comparado ahora que 2, 3 veces a la semana. Y es lo que yo te puedo decir que yo leo y gente me envía artículos de nueva finca vertical. Hoy casualmente recibí 2, una nueva en Abu Dhabi y otra en Inglaterra.
Y eso son lo que yo recibo. Me imagino que hay mucho más que yo no sé, que se están desarrollando en el mundo. Pero sí hay una expansión muy grande en lo que es la finca vertical alrededor del mundo. Y la tendencia es más hacia países desarrollados, vamos a decir Europa, tal vez Asia, que en Latinoamérica, donde todavía el costo de la mano de obra es más barato y el costo en algunos países de la electricidad todavía es más barato. Todavía el desarrollo está enfocado más en lugares donde producir a campo abierto es mucho más costoso que en Latinoamérica. No, no creo que es porque los países desarrollados tengan otra ventaja que países en desarrollo, tomando lo que es América Latina. El tema viene siendo la inversión, porque la inversión de la finca vertical es una inversión más alta, pero con un retorno mucho más rápido. Entonces la gente ve, cuando tú le dices, bueno, ¿cuánto cuesta para desarrollar una finca vertical de 2.000 metros? Entonces cuando tú empiezas a decir, bueno, todo es automatizado, robótica, sensores, etcétera, entonces se asusta como inversión. Aunque el retorno es mucho más rápido, nada más que están habiendo el número de la inversión y no el retorno de esa inversión. Entonces, yo creo que es más que todo financiero. La otra parte es riesgo, porque no lo entienden. Entonces, viene siendo esos factores. Pero es la razón que los países desarrollados no es que tiene ventaja de clima o costo o lo que sea, sino es una mentalidad de inversión. Entonces, oye, reiterando, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que le va a interesar aprender sobre esto. ¿No hay algún lugar, la misma fundación de ustedes, Urban Farm, hay algo en la cual uno puede empezar a capacitarse? ¿A qué le puede recomendar a la gente? ¿Hay algún lugar que pueden visitar, algo que puedan, para dar los primeros pasos en esto? La fundación está desarrollada para apoyar y ayudar a la gente a ingresar a estos temas. No tenemos nada formal de capacitación en este momento, pero sí lo que hacemos es tenemos recursos donde pues, la gente si lo escriben o lo visitan en el web, ellos pueden haber recursos a donde puede dar esa información de dónde se puede ir a capacitar. David, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir esta información tan interesante y seguro será la primera de muchas entrevistas que te haremos en el futuro. Cómo no, Luis, de verdad que estoy muy complacido de poder compartir la trayectoria que tenemos en la finca vertical. Definitivamente es el futuro y lo estamos viendo más que nunca ahora con el COVID-19 y todos los problemas que está pasando en el agro. Definitivamente es una solución para el futuro 21, para el siglo XXI. Espero que este programa haya sido de su agrado y la información les resulte útil. Y si quieren información adicional sobre este u otro tema, pueden investigar en la página agrotendencia.tv o si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por cualquiera de las redes. En todas somos Agrotendencia. Hasta un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.